Debajo del hormigón, enterrados a 30 centímetros de profundidad, había 5 millones de euros en efectivo. Ningún banco, ningún rastro, solo una mujer, un gueto y un Estado que durante décadas miró hacia otro lado. Lo que estás a punto de ver no es la historia de una criminal. Es la historia de un sistema que la fabricó, la alimentó y después fingió que nunca existió. Son las 10 de la mañana del 18 de septiembre de 2009. 100 agentes armados irrumpen en un poblado junto al aeropuerto de Palma de Mallorca. No encuentran armas, no encuentran droga, pero cuando las retroexcavadoras rompen el hormigón del suelo, lo que sale a la luz va a dejar en silencio a toda España. Quédate, porque lo que ocultaba ese suelo no es lo más perturbador de esta historia. Lo más perturbador es lo que estaba encima de él. Mallorca, la isla que el mundo conoce por sus calas de agua turquesa, sus hoteles de 5 estrellas y sus yates de lujo amarrados en puertos que cuestan más que la mayoría de los países. Mallorca es una postal perfecta, y como toda postal perfecta, esconde lo que no quieres ver en el reverso. A escasos kilómetros del aeropuerto internacional, a menos de 10 minutos en coche de las terminales por las que pasan cada año millones de turistas europeos, existía un territorio que no aparecía en ningún mapa de bienvenida. Se llamaba Sombaña, y durante más de 3 décadas operó como el hipermercado de narcóticos más activo del Mediterráneo occidental. No como metáfora, como descripción operativa literal. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Un flujo ininterrumpido de vehículos que entraban y salían del poblado con la misma regularidad mecánica que los vuelos del aeropuerto vecino. Heroína, cocaína, dinero, todo en movimiento constante. Todo bajo el mando de una sola persona. Francisca Cortés Picazo. Conocida en los archivos policiales, en los juzgados de la Audiencia Provincial de Palma, en los informativos nocturnos y en los callejones sin asfaltar de Sombaña bajo un único nombre: La Paca. Nació en 1955. Construyó un imperio criminal que duró décadas, desafió al Estado español en repetidas ocasiones, sobornó a policías, compró abogados, enterró millones bajo el hormigón y gobernó un territorio con más autoridad real que cualquier alcalde electo. Esto es su historia. Y la historia del sistema que necesitó décadas para atraparla. Hay imperios que caen porque los derrumban desde afuera. El de La Paca tardó tanto porque nadie, durante demasiado tiempo, quiso empujar la primera piedra. Eso te va a decir mucho sobre el Estado, y todavía más sobre nosotros. Un ayuntamiento construyó Sombaña en 1972. Lo llamaron solución urbanística. Lo que realmente construyeron fue la fábrica perfecta de criminales. Y si crees que eso fue un accidente, lo que te vamos a contar ahora va a cambiar tu definición de la palabra negligencia. Para entender a La Paca, hay que entender el suelo sobre el que se levantó su poder. Ese suelo no era metafórico. Era literal, físico, una decisión urbanística tomada durante el franquismo tardío que condenó a cientos de familias a una existencia fuera del mapa. 1972. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca promueve la creación de un nuevo asentamiento para realojar familias que vivían en chabolas dentro del casco urbano. El discurso oficial habla de modernización, de dignidad, de integración social. La realidad era otra. El terreno elegido para el nuevo poblado estaba en las afueras absolutas de la ciudad, pegado a las pistas del aeropuerto, sin transporte público adecuado.
sin colegios próximos, sin servicios sanitarios suficientes, sin conexión funcional con el tejido urbano de Palma. No reubicaron a esas familias. Las expulsaron hacia un espacio donde el Estado no tendría que verlas. Y si el Estado no las ve, el Estado tampoco tiene que hacerse cargo de ellas. La población reubicada era mayoritariamente de etnia gitana y de clases en pobreza extrema. El aislamiento geográfico se convirtió rápidamente en aislamiento económico, que se convirtió en aislamiento educativo, que se convirtió en aislamiento generacional. El fracaso escolar se normalizó. El desempleo crónico se heredó. La dependencia del Estado se instaló como única alternativa. Y en ese vacío, en ese territorio donde las instituciones habían firmado su propia renuncia, la única autoridad que quedó fue la que se imponía con dinero y con miedo. Francisca Cortés Picazo creció en ese entorno. No fue una anomalía, fue el producto más eficiente de un sistema diseñado, aunque no conscientemente, para producir exactamente lo que ella se convirtió. Cuando la epidemia de heroína golpeó España en los años 80 y principios de los 90, diezmando a una generación de jóvenes, generando una demanda inelástica y desesperada, los puertos y aeropuertos se convirtieron en puertas de entrada del veneno. Y Son Baña, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Palma, aislado, vigilado por sus propios habitantes, impermeable a la presencia policial rutinaria, se convirtió en el punto de venta ideal. El clan Cortés Picazo no inventó el narcotráfico en Mallorca. Lo absorbió, lo organizó y lo monopolizó. Y quien lo hizo posible, quien construyó la arquitectura del poder, fue la PACA, no con pistola en mano, con algo mucho más peligroso, con inteligencia. La marginalidad no produce criminales por naturaleza. La produce cuando el Estado firma la sentencia de abandono y luego finge sorpresa por el veredicto. Lo que vino después en Son Baña no fue una sorpresa para nadie que hubiera prestado atención, pero nadie prestó atención, y eso le costó a Mallorca décadas de sangre y polvo blanco. En los años 2000, las colas de coches que entraban a Son Baña a comprar droga eran tan largas que bloqueaban la vía de acceso. No de noche, de día, a plena luz del sol, a 10 minutos del aeropuerto más transitado de las Islas Baleares. Si eso te parece imposible, es que todavía no entiendes cuánto poder real tenía una mujer llamada la PACA. Quédate, porque la mecánica de su imperio va a redefinir lo que crees que sabes sobre el crimen organizado en Europa. El modelo de negocio del clan de la PACA era, en su brutalidad, extraordinariamente simple. No traficaban para exportar, no movían contenedores hacia otros países, monopolizaban la venta al por menor y al por medio en la isla de Mallorca. Un mercado cautivo, con demanda constante, con un punto de distribución único y absolutamente controlado. Son Baña era el nodo de todo. El poblado operaba bajo un régimen de apertura permanente, 24 horas, cada día del año. La organización tenía turnos, tenía jerarquías, tenía protocolos de seguridad perimetral que cualquier empresa legítima envidiaría. Los puntos de venta, llamados chabolas o búnkeres, estaban estratégicamente distribuidos dentro del recinto. Cuando llegaba una redada policial, el sistema se plegaba, absorbía el golpe y en cuestión de horas volvía a estar operativo, como si nada hubiera ocurrido. Esto no era improvisación criminal, era gestión operativa. El clan sabía que las redadas eran inevitables. Las habían incorporado como un costo de negocio más, como una empresa que descuenta el impuesto sobre el beneficio. Se detenía a los vendedores de rango más bajo, se les pagaba la fianza o se les compensaba económicamente la estancia en prisión, y el flujo comercial continuaba sin interrupciones relevantes. La columna vertebral de esta resiliencia era la estructura familiar. El clan no reclutaba empleados, activaba parientes, hermanos, hijos, sobrinos, cuñados, una red consanguínea que presentaba ventajas estratégicas que ningún organigrama corporativo puede replicar.
La lealtad no era opcional, era genética. La delación no era solo traición, era expulsión de la única comunidad que conocías. En el centro absoluto de esta estructura, con autoridad total y sin posibilidad de apelación, estaba Francisca Cortés Picazo. La Paca no era únicamente la jefa del narcotráfico, era el gobierno de Son Baña. Decidía quién vivía en qué chabola, mediaba en conflictos entre familias, concedía favores económicos a vecinos endeudados, administraba un sistema de clientelismo que hacía que cada habitante del poblado tuviera alguna deuda, algún favor pendiente, algún motivo para no hablar con la policía. Traicionar a la Paca no era simplemente arriesgado físicamente, era quedar fuera de la única red de protección y supervivencia que existía en ese territorio. Significaba no tener dónde vivir, no tener dinero para comer, no tener a nadie que cubriera tus espaldas. El miedo era solo una parte del control. La dependencia era la otra, y la dependencia era mucho más efectiva. Los flujos de dinero generados por esta operación eran de una magnitud que desafiaba la capacidad del sistema financiero informal. Millones de euros en efectivo cada semana, billetes de diversas denominaciones que no podían lavarse con rapidez suficiente a través de ningún canal convencional. La solución del clan era primitiva, pero funcionaba con una elegancia macabra. El dinero se enterraba, literalmente, bajo el hormigón de los suelos, en zulos construidos con la misma meticulosidad que una cámara acorazada. El clan almacenaba su tesorería en cajas selladas, envueltas en plástico, guardadas bajo tierra. Para el año 2000, Son Baña había dejado de ser un problema de orden público periférico. Era el mayor punto de narcomenudeo documentado de toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Las colas de coches que llegaban al poblado a cualquier hora del día o de la noche se habían convertido en un elemento endémico del paisaje periurbano de Palma. Conductores de todas las procedencias sociales, toxicómanos deteriorados, profesionales del sector turístico, empleados de la hostelería. Todos hacían la misma cola, todos pagaban al mismo clan. Y la razón por la que eso era posible, la razón por la que una operación de ese calibre podía funcionar a plena vista del Estado, no era simplemente la intimidación física, era algo mucho más sofisticado, era la corrupción sistémica, y la Paca había invertido en ella con la misma disciplina con la que invertía en el negocio. Hay una diferencia entre un criminal que opera en las sombras y uno que opera a plena luz del día. El primero teme a las instituciones, el segundo las ha comprado. Lo que viene ahora no es solo la historia de una narco, es la historia de cuánto vale la palabra de un policía cuando alguien tiene suficiente efectivo enterrado bajo el suelo. Un inspector jefe de la Brigada de Estupefacientes de Palma, el hombre cuyo trabajo era destruir el clan de la Paca, estaba en la nómina del clan de la Paca, y cuando eso salió a la luz, arrastró consigo a su esposa abogada, a un pacto secreto de 1,5 millones de euros, y a la pregunta que nadie en Mallorca quería hacerse en voz alta: si el jefe de antidroga estaba comprado, ¿quién más lo estaba? Quédate, porque la respuesta es peor de lo que imaginas. La impunidad de un imperio criminal de esa magnitud no se sostiene solo con intimidación y dinero enterrado. Necesita algo más. Necesita que los ojos del Estado miren hacia otro lado y que los oídos del Estado estén sintonizados con la frecuencia equivocada. La Paca lo entendió desde el principio y lo pagó. José Gómez Navarro, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, ex jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura de Palma, alias en los bajos fondos, Pepote. Las investigaciones internas revelaron que este hombre, cuya función institucional era coordinar los operativos contra el narcotráfico en la isla, tenía vínculos directos con el clan al que supuestamente perseguía. Pero la figura de Pepote era solo la punta visible.
Su esposa, la abogada María Ángeles López Calderón, operaba como canal de transmisión entre los intereses del clan y las estructuras policiales infiltradas, una bisagra jurídica colocada en el punto exacto donde el crimen organizado y el Estado se tocaban, no en una esquina oscura, en los despachos. El caso que mejor ilustra cómo funcionaba esta maquinaria de corrupción involucra a un ciudadano llamado Ignacio Durand. Durand y sus allegados habían sido víctimas de agresiones físicas graves y amenazas de muerte por parte de miembros del clan. El motivo: la PACA los consideraba responsables de un robo de efectivo dentro de uno de los búnkeres de Sombaña. El clan actuó como Estado soberano. Aplicó un castigo extrajudicial inmediato: golpes, amenazas, terror. Cuando las víctimas presentaron denuncia formal y el asunto amenazó con llevar a la cúpula del clan ante un juez, la PACA activó el mecanismo que tenía disponible para estas situaciones. No la intimidación directa. El dinero, según declaró la propia López Calderón ante la Audiencia Provincial de Palma. En abril de 2006 se celebraron reuniones entre ella y los abogados defensores del clan, Catalina Pou y Gaspar Oliver. El resultado de esas negociaciones fue un acuerdo calificado por la acusada como, en sus propias palabras, un pacto simple y puro entre abogados. El contenido de ese pacto era el siguiente: la PACA pagaría 250 millones de pesetas, equivalente a aproximadamente 1,5 millones de euros, supuestamente como compensación a Durán por los daños sufridos. La realidad operativa era otra. Ese dinero debía conseguir que los denunciantes abandonaran España antes de que llegara el juicio, que no testificaran, que el caso se desvaneciera y que la PACA quedara limpia en los papeles. El Estado era un instrumento más en el tablero, no el árbitro, uno de los jugadores, y estaba perdiendo. Pero en el otoño de 2007 algo cambió. La Brigada de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Palma iniciaron una investigación de inteligencia de largo aliento, con intervención de comunicaciones, seguimientos encubiertos y una paciencia institucional que hasta entonces había brillado por su ausencia. La operación recibió el nombre en clave de Kabul. El objetivo prioritario era claro: desarticular la red de suministro que abastecía a los clanes insulares. Y en el centro de esa red, inmóvil y confiada, estaba Francisca Cortés Picazo. Las escuchas documentaron los flujos logísticos: remesas de cocaína y heroína ingresando regularmente desde nodos en la península, principalmente en la provincia de Barcelona. Rutas de transporte, nombres de intermediarios, cantidades, frecuencias. El reloj de arena de la impunidad empezaba a vaciarse. Pero antes de que Kabul llegara a su conclusión, fue otro evento el que detonó el operativo más espectacular en la historia policial de Baleares. Septiembre de 2009. Una mujer vinculada al entorno criminal de Sombaña, conocida como La Parrala, aparece asesinada. La muerte desata una espiral de venganza entre clanes. Las amenazas de guerra abierta entre el clan de la PACA y el emergente clan de El Farru ponen en estado de máxima alerta a las fuerzas de seguridad. La inteligencia policial confirma que se están acumulando armas. La situación en el poblado es una olla a presión a punto de estallar. Las 18 del 18 de septiembre de 2009. El Juzgado de Instrucción número 6 de Palma emite el mandamiento judicial. La operación recibe el nombre de Musaraña. Un centenar de agentes con armamento táctico pesado y equipo antidisturbios se despliegan simultáneamente en el perímetro de Sombaña. Cobertura aérea de helicóptero, unidades de prevención y reacción en tierra, guías caninos, agentes especializados en el registro del subsuelo, 14 ubicaciones a intervenir al mismo tiempo. La búsqueda inicial se centraba en armas de fuego, escopetas, pistolas, munición pesada. Las encontraron en cantidades menores de lo esperado. Pero fue en una cochera anexa al chalet principal de la PACA donde un agente detectó una anomalía. El suelo de hormigón tenía una variación de color y porosidad que indicaba que había sido fraguado recientemente. Sin juntas de dilatación, sin escotillas, sin ningún acceso visible. Solo hormigón fresco cubriendo algo que alguien había querido enterrar con urgencia.
Los mandos solicitaron maquinaria de obra pesada, bomberos, retroexcavadoras traídas por el propio Ayuntamiento de Palma, horas de demolición y a 30 centímetros de profundidad, bajo capas de tierra apisonada y basura compactada, apareció el primer zulo. 30 centímetros de hormigón. Eso era lo que separaba a España de comprender todo lo que había fallado durante décadas. Lo que había debajo no era solo dinero, era la factura, y alguien iba a tener que pagarla. $5 millones en efectivo, 7,5 kilos de joyería en oro y piedras preciosas, todo enterrado bajo el suelo de una cochera en un poblado chabolista de Mallorca, el mayor tesoro criminal descubierto jamás en las Islas Baleares. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Ese dinero fue solo el principio del fin. Lo que vino después, en los tribunales, fue una guerra judicial de años que estuvo a punto de dejar a la Paca libre para siempre. Y casi lo consigue. 5 cajas de plástico rígido, 50 por 40 por 50 centímetros cada una, herméticamente selladas con cinta adhesiva industrial para proteger el contenido de la humedad. En su interior, bolsas termoselladas repletas de billetes de euro de múltiples denominaciones, fajos de dólares estadounidenses, 7,5 kilos de joyas en oro macizo, diamantes y gemas preciosas, $8.000 adicionales, y el recuento final, 4.300.000 euros en efectivo. 3 días después, con la mitad del equipo aún desplegado en el poblado, la retroexcavadora abrió un segundo zulo junto al primero. Una caja más, 700.000 euros adicionales. La cifra total intervenida en la operación Musaraña se estableció en torno a los 5 millones de euros físicos extraídos del subsuelo de Son Baña y trasladados bajo fuerte custodia a la jefatura del Cuerpo Nacional de Policía de Palma para un conteo que duró varios días. El destino de ese dinero era perfectamente simétrico con su origen. Una vez ratificadas las sentencias condenatorias, la totalidad del importe sería transferida al Plan Fondo, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas, el veneno financiero que durante décadas había alimentado la heroína en las calles de Mallorca se reconvertiría en financiación para programas de rehabilitación de toxicómanos y en tecnología para los propios cuerpos antidroga. El dinero que construyó el infierno pagando para desmantelarlo. Pero el golpe definitivo al corazón del clan llegó a través de la Operación Kabul, cuya investigación, iniciada en 2007, había documentado la red de suministro internacional y situaba a Francisca Cortés Picazo en el vértice de la pirámide. El 14 de enero de 2013, la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Palma inauguró el mayor juicio por narcotráfico de la historia contemporánea de Baleares. 55 acusados. Un pabellón logístico del polígono de Son Rosiñol habilitado como macrosala porque los juzgados ordinarios eran físicamente incapaces de albergar el proceso. En los banquillos, el núcleo duro del clan, Francisca Cortés Picazo, su hermano Juan, el Moreno, sus hijos Francisco, el Ico y Manuela, la Guapi. Junto a ellos, figuras externas de la cadena de suministro, entre ellos Simón Montero, señalado por la inteligencia policial como el líder del eslabón proveedor que garantizaba las remesas desde la península. El Ministerio Fiscal solicitaba 697 años de prisión acumulados, multas superiores a los 29 millones de euros. Para la Paca específicamente, 19 años y medio de cárcel adicionales a la condena que ya estaba cumpliendo. La primera jornada del juicio empezó con 2 horas de retraso. Una de las acusadas se desmayó en sala. 8 imputados no comparecieron. El caos procesal anunciaba ya lo que vendría. El 27 de mayo de 2013, la sección segunda de la Audiencia Provincial emitió un fallo que paralizó a la opinión pública. Los magistrados declararon nulas la inmensa mayoría de las escuchas telefónicas que sostenían el caso. Defectos formales en la fase de instrucción. La doctrina del fruto del árbol envenenado. Resultado, casi 40 acusados absueltos.
Entre ellos, Francisca Cortés Picazo. La matriarca evitaba temporalmente casi 2 décadas de condena adicional por un tecnicismo procesal. El Ministerio Fiscal no se rindió. Interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo en Madrid. Y en abril de 2015, casi 2 años después, la Sala de lo Penal del Supremo emitió su dictamen. Las escuchas eran válidas, su obtención había sido constitucional. La Audiencia Provincial debía dictar nueva sentencia basándose en la totalidad de las grabaciones. Diciembre de 2015. La nueva sentencia del caso Kabul condena a 35 personas. 136 años de prisión distribuidos entre los culpables. 14,5 millones de euros en multas. Las penas quedaron muy por debajo de las peticiones iniciales del fiscal, fundamentalmente porque los jueces reconocieron la atenuante de dilaciones indebidas. 8 años de proceso, 8 años de recursos, retrasos y laberintos judiciales. El sistema que tardó décadas en montar el caso, tardó casi 1 década más en resolverlo. El último capítulo financiero llegó en 2019. Francisca Cortés Picazo, acorralada por las pericias de Hacienda y la Unidad Antiblanqueo, claudicó, aceptó una condena de 3 años y 3 meses adicionales. Pero la cifra que selló su derrota económica fue otra, una multa de 12 millones de euros. La matriarca confesó formalmente ante la justicia española que la totalidad de su patrimonio inmobiliario y en efectivo provenía íntegramente del narcotráfico, sellando legalmente y para la historia el fin de su capacidad financiera en la isla. Hay una diferencia entre destruir un imperio y borrar la huella que dejó. La Paca perdió el dinero, perdió la libertad, perdió el poder, pero Son Baña seguía en pie, y debajo de sus calles sin asfaltar, la lógica que lo creó seguía intacta. En noviembre de 2020, 4 policías entraron a Son Baña para detener al nieto de la Paca. 80 vecinos salieron a la calle para impedirlo. Les mordieron, les patearon, les lanzaron objetos. Los 4 agentes, superados 20-1, no soltaron al detenido. Pero la pregunta que nadie quiere responder es la siguiente. Si 3 generaciones de una misma familia han terminado en prisión y el modelo criminal sigue reproduciéndose, ¿qué es exactamente lo que estamos llamando victoria? 3 generaciones. Ese es el arco completo del legado de la Paca, no una anomalía aislada, una línea dinástica de destrucción que el sistema penal español absorbió sin resolverla. La primera generación, Francisca y su hermano Juan, el Moreno, constructores del imperio, administradores del terror, acumuladores del dinero, absorbidos progresivamente por el sistema penitenciario a través de una cadena interminable de condenas. La segunda generación, el Ico y la Guapi, herederos de un feudo que ya estaba siendo devorado por la vigilancia policial, sin la inteligencia estratégica de la matriarca, sin la capacidad de mantener perfiles bajos, cayeron en la misma trampa con menos herramientas para evitarla. También fueron a prisión. Y la tercera generación, el Nano, nieto de Francisca, hijo de Chencho, ya fallecido. Un joven que había visto cómo cada figura de autoridad en su familia desaparecía detrás de una puerta de hierro, que había aprendido que el Estado era el enemigo y que el barrio era la única lealtad que importaba, y que cuando 4 agentes llegaron a detenerlo en noviembre de 2020, la respuesta de 80 vecinos fue rodearlos, atacarlos, morderlos, para que él pudiera escapar. No escapó. Fue trasladado al centro penitenciario de la carretera de Soler. Tercer eslabón de la misma cadena. Tercer nombre de la misma familia en los registros carcelarios de Baleares. El ciclo se había completado. Y la pregunta que el ciclo plantea es incómoda. ¿Qué resolvió realmente la caída del clan? La matriarca cumplió condena. El dinero fue incautado. Los hijos fueron encarcelados. El nieto fue encarcelado. Y Son Baña,
el territorio que hizo posible todo esto, siguió en pie durante décadas después de la primera detención de la PACA, albergando redes menores, operando con menor escala pero con la misma lógica estructural, porque la estructura no se desmanteló con las detenciones. Las detenciones solo ocupaban los titulares. Fue en 2018 cuando el Ayuntamiento de Palma, con el respaldo unánime de todos los partidos políticos representados en el consistorio, firmó el plan definitivo para el desmantelamiento físico del poblado. No solo para demoler chabolas, para realojar dignamente a las familias vulnerables, estimadas en torno al centenar, con financiación pública superior a los 5 millones de euros y un horizonte de ejecución de 8 años. La inversión por primera vez no apuntaba a las ramas del árbol, apuntaba a las raíces. La historia de la PACA y su clan ha trascendido los expedientes judiciales para instalarse en la cultura popular española. La producción documental La PACA, matriarca de la droga, disponible en plataformas como Prime Video y Apple TV Plus, ha llevado esta historia a audiencias globales. El cineasta David Ilundain dirigió una película de ficción basada en los hechos, protagonizada por Lolita Flores, donde el asentamiento ficticio de Son Canals y su matriarca innominada reprodujeron con fidelidad turbadora la arquitectura del poder real de Son Baña. El éxito de estas producciones no es entretenimiento inocente. Es el síntoma de una sociedad que todavía no ha terminado de procesar lo que ocurrió en su isla más famosa. La PACA no fue una monstrua que surgió de la nada. Fue la respuesta más racional posible a un entorno diseñado para que el Estado no tuviera que mirar. Eso no la exculpa, no absuelve ninguna aguja clavada, ninguna amenaza de muerte, ningún billete que compró el silencio de alguien, pero sí nos obliga a hacernos una pregunta que los titulares de las redadas nunca formulan. Si hubiera existido un colegio digno en Son Baña en 1972, un transporte público, una oportunidad real, ¿seguiría existiendo la matriarca o solo habría existido una mujer más a la que nadie recordaría? El imperio de la PACA se construyó sobre el abandono, se sostuvo sobre la corrupción y sobrevivió durante décadas porque era más conveniente tolerarlo que resolver las razones por las que existía. Esa es la lección, no la de los espectaculares hallazgos bajo el hormigón, no la de los focos del juicio más grande en la historia de Baleares, no la de los titulares sobre millones incautados. La lección es la que nadie quiere escuchar en voz alta, que los imperios criminales no son accidentes, son consecuencias. Y mientras las causas permanezcan intactas, las consecuencias volverán a aparecer, con otro nombre, en otra isla, con otro hormigón que romper. Desclasificar un expediente de esta profundidad toma semanas de investigación. Cada dato verificado, cada condena rastreada, cada zulo descrito. Si quieres seguir bajando a los sótanos de la historia criminal, suscríbete y activa la campana. Deja en los comentarios qué otro imperio debemos diseccionar a continuación. Este expediente se cierra, pero el archivo es infinito.